En la lección pasada hablamos acerca del Cristo, así que a través de esta lección y de la anterior vamos a explicar por qué Jesús es el Cristo. Hasta ahora hemos estado hablando acerca del Cristo, los oficios de Cristo, lo que Cristo hizo, y ahora vamos a hablar acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús y por qué Jesús es el Cristo? Necesitamos ver todas las evidencias que hay acerca de por qué Jesús es el Cristo. Si Jesús es el Cristo, entonces Él tiene que cumplir ciertos tipos de cualificaciones. Número uno, Él tiene que cumplir toda la obra del Cristo. Jesús tiene que cumplir toda la obra del Cristo. Lo que quiere decir que Él tiene que servir como verdadero rey, sacerdote y profeta. Significa que Él tiene que destruir a Satanás, el pecado, y también resolver el problema de la separación de Dios. Eso será en la primera parte. Segundo, ustedes saben que hay muchas profecías acerca del Cristo. Y este Jesús necesita cumplir todas las profecías del Cristo sin excepción. Ustedes saben que hay algunas personas y algunos estudios que se han hecho que se dicen que son 300 profecías, otros dicen que son 350. Pero de cualquier forma, si Jesús es el Cristo, Él tiene que cumplir todas estas profecías. Y dentro de todas estas profecías vamos a ir específicamente a algunas en particular y vamos a ver cómo son cumplidas. Vamos a hablar también si verdaderamente Él cumplió la obra del rey, sacerdote y profeta. Y vamos a ver el cumplimiento de estas profecías. Vamos a echar un vistazo acerca de las profecías que nos son familiares, que ya conocemos. Y vamos a experimentar y vamos a analizar las que son las nuevas que las vamos a ver aquí. Primero que todo fue profetizado que Él tenía que venir como la semilla de David y de Abraham. Y hay como 1000 años entre Abraham y David. Entonces, mirándolo así, no es una cosa fácil ser un hijo de Abraham y de David. Pero si miramos en Mateo 1:1, la Biblia, la Escritura nos dice que Él ha cumplido esta profecía. Mateo 1:1 comienza así: libro de la genealogía de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. También la Escritura nos dice que Él debería de venir de una virgen. O sea, el Mesías debería de venir de una virgen, así es como está escrito. Y si miramos Mateo capítulo 1 del 18 al 23, está el cumplimiento de este nacimiento de una virgen. Y si vemos también en Miqueas capítulo 5 versículo 2, era profetizado dónde este Mesías vendría en el momento de que viniera a nacer. O sea, ¿dónde iba a ser su nacimiento? Miqueas capítulo 5 versículo 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces vemos cómo Miqueas profetizó que el Cristo vendría de esta ciudad, Belén Efrata. Y vemos en Mateo capítulo 2 versículo 1 que Jesús nació en Belén. Y vemos la parte más interesante que está en Zacarías. Está justo antes de Malaquías en el Antiguo Testamento. Zacarías 11, versículo del 2 al 13. Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor: échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Está esta descripción de que el pago era de 30 piezas de plata. Y hay un lugar donde dice: échalas al tesoro. Un lugar donde fueron echados estas 30 piezas de plata. Estaba siendo profetizado que iba a ser vendido por 30 piezas de plata y que iban a arrojar ese dinero al tesoro de Jehová, al tesoro que estaba en el templo. Y ahora vamos a ver en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versos 9 y 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Comenzando por el verso 3, está bien descrito en detalle cuando Judas fue a vender a Jesús por estas 30 piezas de plata.
Y luego se percata de lo que había hecho, que estaba mal, y luego fue a ver al sacerdote nuevamente. Y él le dice, he pecado. Entonces él trata de entregarles el dinero con el que había traicionado a Jesús, pero el jefe de los sacerdotes se niega a tomar ese dinero nuevamente. Y luego Judas de esto fue y se ahorcó después de esto. Y el principal de los sacerdotes fue y compró el campo del alfarero. Ellos simplemente compraron ese terreno, pero realmente ellos estaban haciendo esto para que se cumpliese lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. También fue cumplido, así fue cumplido. El pago fue las 30 piezas de plata y también ellos compraron este campo del alfarero. En Deuteronomio capítulo 21 vemos que estaba escrito que sería colgado en un madero. Y en Mateo capítulo 27 vemos el cumplimiento de esto, que también fue colgado en un madero, lo cual es la cruz. Vamos a ver a Isaías capítulo 53 versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y este verso de momento es algo extraño. Nos dice este verso, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y si vamos hacia Mateo capítulo 27 nuevamente, cuando él fue colgado en la cruz, cuando Jesús fallece en la cruz, entonces vino este varón José de Arimatea y pidió el cuerpo. ¿Y qué fue lo que pasó? Él tomó el cuerpo de Jesús y lo colocó en una tumba nueva que era propia, que era de él, que nadie antes había usado. Y si vemos en Mateo capítulo 27, 57, está descrito todo esto. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Si podemos ver bien esta descripción, él era el hombre rico, un hombre rico de Arimatea. Entonces aquí podemos ver el cumplimiento, que Jesús fue enterrado por un hombre rico de Arimatea, en la tumba de este hombre rico. Y entre todas las profecías que daba la Escritura acerca del Cristo, vemos algunas de ellas, que el Mesías iba a ser agolpeado en su cara, que él iba a beber este vino agrio, que iban a repartir las personas así sus vestiduras, que iba a ser traicionado por el que comía de su plato. Hay tantas otras profecías que son así específicas y todas fueron cumplidas. Salmo 16, verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces aquí, esta descripción que aparece acerca del Seol, podemos entender que es el infierno. Si extendemos el entendimiento de esta profecía un poco más, podemos entender que se estaba hablando acerca de que él no iba a morir, que iba a resucitar. Habían 3 profecías muy específicas para cumplirse acerca del Mesías, y la probabilidad de que alguien cumpliera esas 3 profecías es realmente muy baja. Están estas 3 que son muy difíciles para cumplirse, pero imagínense ahora todas las otras 300 que fueron cumplidas también. Imagínense si esta persona que cumplió estas profecías no es Dios, no las podía haber cumplido todas. ¿Qué estamos viendo entonces? Estamos viendo las profecías acerca del Mesías. Y entonces vino Jesús. Jesús aparece en la tierra. Y Jesús ha cumplido todas estas profecías. Lucas capítulo 4. Esto es lo que sucede en Lucas capítulo 4. Después de que vino Satanás y lo tienta, entonces después de esto él va a Nazaret, el lugar donde él había crecido, donde se había criado. Y en la sinagoga se le dio el libro del profeta Isaías para que leyera. Y esto fue lo que él dijo después de todo eso, en el verso Lucas capítulo 4, verso 21. Lucas capítulo 4, verso 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Entonces esta palabra que acabo de leer delante de ustedes se acaba de cumplir a través de mí. ¿Por qué nosotros decimos hoy Jesús es el Cristo? ¿Cuáles son las evidencias objetivas que prueban que Jesús es el Cristo? Podemos decirlo porque Jesús ha cumplido todas las profecías que se habían profetizado a través de todos estos cientos de años. Él las ha cumplido.
En Corea sucede algo. En Corea tenemos más de 30 personas que dicen ser el Cristo. ¿Qué hay de aquí en Canadá? Sucede así. Pero ninguno de ellos puede ser el Mesías, porque todos ellos nacieron en Corea. No nacieron en Belén. Ellos no deberían de ser el Mesías. Ellos nunca cargaron la cruz, nunca resucitaron. Y aunque muchos de ellos tienen muchas habilidades y hacen señales milagrosas, para ellos poder ser el Mesías, tienen que cumplir todo lo que estaba escrito acerca del Mesías en la Escritura. Y solamente Jesús es el único que ha podido cumplir todo. Y si echamos un vistazo al ministerio público de Jesús, Mateo capítulo 4, verso 23, dice la palabra: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El ministerio de Jesús queda resumido así, de esta manera. Él fue a las sinagogas y fue enseñando, predicando el evangelio del reino, sanando a la gente. Y vemos que mucha gente se presta mucha atención en esto. Entonces, si necesitamos seguir a Jesús, esto es lo que tenemos que hacer así. Pero tenemos que dejar algo muy claro. Jesús vino a esta tierra y quería que lo siguiéramos. Y tenemos que establecer las prioridades correctas. Antes de pedirnos que lo siguiéramos, hay una cosa que Él pone y establece más importante que todo eso. ¿Qué era? Creer en Él. Creer en Él tiene que venir primero que todo. Tiene que ser primero el creerle. Creer en Él. Jesús vino a esta tierra para que creamos en Él. Para que creamos en quién Él es. Sola y únicamente cuando creemos en Él podemos seguirle. Solamente cuando entendemos quién verdaderamente es Él, y solamente cuando creemos en Él de la manera correcta, entonces la manera correcta de seguirle surge. Pero no teniendo la fe de que si hacemos estas cosas que Él hizo en su ministerio público, va a funcionar, porque no va a funcionar. Entonces muchas personas pueden interpretar este verso de la manera siguiente: Jesús enseñó. Nosotros también tenemos que enseñar porque Jesús enseñó. Así que vamos a hacer ahora un montón de escuelas. Así que entonces vemos que Jesús sanó a la gente. Tenemos que sanar a la gente también porque Jesús lo hizo. Vamos a hacer un montón de hospitales también para empezar a sanar a la gente. Y tenemos que ahora predicar el evangelio como Jesús lo predicó así. Vamos a hacer un montón de iglesias. Por eso es que tantos misioneros salen afuera, salen a hacer el campo misionero y lo único que hacen es construir escuelas, iglesias y hospitales. No le estoy diciendo que está mal del todo. Es algo que realmente es bueno. Pero ¿qué es lo que se están perdiendo? ¿Cuál es el punto que están perdiendo? Ellos no entienden por qué realmente Jesús hizo estas cosas en su ministerio público. ¿Por qué Jesús enseñaba? ¿Por qué Jesús predicaba? ¿Por qué Jesús testificaba acerca del evangelio del reino? ¿Y por qué Jesús sanaba? Él hizo todas esas cosas para proclamar y para revelar que Él mismo es el Cristo. Entonces, a través de todo esto, a través de todo este ministerio que Él hacía, Él estaba entregando la verdad de quién es Él, de que Él es el Cristo. Este es el núcleo del ministerio de Jesús, el núcleo de lo por qué Él hacía este ministerio de esta manera, como está escrito en Mateo 4, versículo 23. Vemos cómo Él multiplicó los panes y los peces. El propósito no era alimentar la barriga a la gente. Jesús estaba básicamente preguntándole: ¿ustedes entienden quién yo soy? ¿Ustedes entienden que yo tengo poder y estoy haciendo todos estos milagros para que crean en quién yo soy verdaderamente? Ese es el punto. Él revivió a una persona muerta y la salvó de la muerte. ¿Pero por cuál razón? ¿Quién soy yo que incluso puedo levantar a una gente de los muertos y puedo traer a la vida? Este es el punto. Jesús sanó a mucha gente, pero el propósito no era sanarlos así simplemente y ya. ¿Por qué fue que Él sanó a la gente? ¿Quién soy yo que soy capaz de sanar a montones de gente enferma? Este es el enfoque, este es el punto. Sin embargo, muchas personas están perdiendo este núcleo, están perdiendo este enfoque y se están enfocando en las cosas que vienen como resultado, en las cosas de alrededor. Por eso es que muchos cristianos hoy se enfocan tanto en las sanidades. Oh, necesitamos sanar a gente.
Necesitamos sanarles y ya. Y ustedes saben, a través de consuelos, a través de terapias, a través de muchas cosas, pero el objetivo es sanarles. Otra gente se enfoca en la educación o la plantación de iglesias. Son cosas buenas, no digo que no. Sin embargo, si ellos han perdido el núcleo, si han perdido el foco, todo esto se vuelve como nada. Entonces, el ministerio público de Jesús fue testificar quién fue Él verdaderamente, quién es Jesús. Y Jesús no solamente testificó que Él es el Cristo a través de su ministerio público, sino que también Él cumplió todas las profecías acerca del Mesías, acerca del Cristo descritas en la Escritura. Sin embargo, vemos cuál fue la parte más importante dentro de su ministerio, cuál fue el punto más importante dentro de su ministerio. Fue el ir a la cruz, su muerte en la cruz y su resurrección. Por eso decimos que la cruz y la resurrección de Jesús es el núcleo de la cristiandad. Y no podemos negar eso, porque eso fue un hecho, esto sucedió. Y vemos también mucha gente que cree que Jesús fue a la cruz, murió en la cruz y que resucitó. Pero la situación es, mucha gente ni siquiera comprende lo que sucedió verdaderamente a través de la cruz y la resurrección. ¿Qué fue lo que sucedió a través de la cruz y la resurrección de Cristo? Así que vemos que es un hecho histórico, que Él fue a la cruz, Él murió y resucitó. Así que mucha gente, reconociendo este hecho, cree en Él. Pero lo más importante es qué sucedió espiritualmente a través de la cruz y la resurrección. Porque Él tenía que llevar la cruz, porque Él tenía que cargar la cruz, morir en la cruz y después resucitar. ¿Cuál fue el propósito de esto? Entonces déjeme explicarlo. Cuando Jesús carga la cruz, 3 cosas fueron terminadas. Fueron terminadas completamente. Lucas capítulo 23. Lucas 23 versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces en este momento eran como las 3 de la tarde. Entonces cuando Jesús fue a la cruz y Él fallece, muchas cosas y muchos eventos surgieron. Lo podemos ver aquí y también en otras versiones de los evangelios según San Lucas, San Marcos. Pero algo muy peculiar que aparece en este pasaje es que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó a la mitad, se rasgó en 2. Esto sucedió solamente cuando Él fue a la cruz. Ahora vamos a ir, por favor, a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículos 19 y 20. Son muy importantes esos versos. De hecho, yo lo expliqué hace algún tiempo. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En el verso 20 dice que su cuerpo es el velo. La cortina siendo partida en 2 significa que su cuerpo también estaba siendo partido en 2. Y la cortina esta que se estaba partiendo en 2 significa que el lugar santo y el lugar santísimo estaban siendo conectados. Lo que significa que a través de esta cortina que se dividió en 2, cualquiera puede entrar al lugar santísimo ahora. Entonces había un camino ahora que conectaba el lugar santo con el lugar santísimo, y es un camino nuevo y vivo. Esto es algo muy simbólico. Jesús muere en la cruz. ¿Qué sucedió? A través de la cruz el camino nuevo y vivo ha sido abierto. Significa ahora que todos los que estaban enemistados con Dios tienen un camino nuevo y vivo para encontrarse con Dios. Y este camino no existía antes, por eso es que es un camino nuevo. Y es la única vía, es el único camino para poder obtener la vida, por eso es que es un camino vivo. Es el camino hacia la vida, es el camino de la vida. Cuando Jesús rasgó su carne, cuando su carne fue rasgada en la cruz, el nuevo camino fue abierto. Entonces a nosotros vino todo el problema porque fuimos separados de Dios. Y Jesús abrió un camino nuevo y vivo, rompiendo su propio cuerpo, rasgando su propia carne para conectarnos con Dios, para poder estar con Dios nuevamente. Veamos ahora en Levíticos. Vamos a ver en Levíticos 17, donde había una ley establecida por Dios. Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces este pasaje nos dice, la vida de la carne en la sangre está.
Y para nosotros ahora lo podemos entender y sí, tiene sentido. Y ahora, hace algunos cientos de años, hace unos 100 años, los científicos se reunieron todos juntos. Todos estos médicos, científicos, los que estudiaban. Científicamente comenzaron a discutir ahí dónde comienza la vida de los humanos. Comienza desde que se forma el corazón o el cerebro, comienza la vida desde el cerebro quizás. ¿Dónde comienza? Científicamente, ¿dónde comienza la vida? Así que ellos comenzaron a estudiarlo. ¿Y cuál es la conclusión a la que ellos llegaron? Fue que la vida humana comienza desde la sangre. Solo alrededor de 100 años o un poquito más, esto fue descubierto así. Pero si vemos la Biblia, Levítico 17:11, esto fue escrito hace 3500 años antes de Cristo. Ustedes pueden mirar este verso y pueden percatarse de lo asombrosa que es la Escritura, de lo asombrosa que es la palabra de Dios. Pero lo que estoy intentando decirles, la vida de la criatura está en la sangre. Y solamente la sangre puede hacer expiación por la vida de la persona. Así que Dios está estableciendo esta regla, está estableciendo este principio. Solamente por el derramamiento de sangre se va a hacer expiación por las almas. Pero hay un requerimiento para esta sangre. Debe ser una sangre pura, sin mancha. Por eso es que en el Antiguo Testamento tomaban solamente los animales para hacer el sacrificio. Porque los animales no cometen pecado. Sin embargo, existe una limitante con este sacrificio de los animales, que solamente era temporal. Era por un pecado y se hacía este sacrificio y era temporal. Si esta persona cometió un pecado, tiene que hacer un sacrificio con este animal una vez. Si vuelve a pecar, tiene que hacerlo de nuevo. Y así, tantas veces continúa pecando, tiene que hacer el sacrificio con el animal. Y también existía el día de la expiación, que era un día escogido para hacer la expiación de todo el pueblo de Israel una vez al año. Y dice que eran como ríos de sangre de animales que corrían por todos los lugares donde se hacía la ofrenda, por todos los lugares alrededor del altar. Y había también otras profecías simbólicas que eran esta sombra de Cristo, que él iba a morir y que iba a dar a su sangre en expiación por el pecado de todo el pueblo. Porque solamente la sangre puede ser la que expide el pecado de las almas, el pecado de las personas. Vamos a ver Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y este pasaje hace mención del pasaje de Levítico 17:11 que vimos anterior. Dice, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Y cuando vemos ahora el versículo 12 de Hebreos 9:12, dice que no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Dice que él obtuvo eterna redención, pero fue por su propia sangre. Y que entró en el lugar santísimo de una vez y para siempre. Dice que obtuvo eterna redención por su propia sangre. Es porque es 100% hombre, 100% Dios. Y por su propia sangre, él obtuvo esta redención eterna. Vamos a pensarlo de esta manera. Yo tengo 4 hijos. Y digamos que usted tiene 3. Pero digamos que tenemos que salvar todas las hormigas en el mundo entero. Esa es nuestra meta. Tenemos que salvar esos pequeños insectos. Y para salvar estos pequeños insectos, tú tienes que elegir y matar a uno de tus hijos. ¿Eso tiene sentido? Aunque existan muchas y millones de hormigas y de insectos en todo el mundo, pero ¿acaso es que ellas son comparables con la vida de tu hijo? El valor de la vida de tu hijo es incomparable. No tiene comparación alguna. Cuán poderosa es una gota de la sangre de Jesús. Cuán poderosa es. Así es como lo tenemos que entender. Así es como yo lo entiendo. Toda la humanidad, todo el pecado pasado, presente y futuro puede ser resuelto de una vez para siempre, eternamente, perfectamente, completamente, con una sola gota de la sangre de Cristo Jesús. Así es como la Biblia lo describe. Solamente esta sangre pudo obtener la redención eterna. Pero la ganó una sola vez, eternamente, para siempre, por todos. Por eso es que Hebreo nos los dice. En Hebreos 9:12 dice que él obtuvo esta eterna redención por su propia sangre. Y lo ganó y la obtuvo una sola vez. Y esta sola vez fue suficiente porque fue eterna, para siempre.
Y si miramos Hebreos capítulo 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si realmente somos salvos por la sangre de Jesús, ¿qué sucede? Significa que tu pecado ha sido terminado perfectamente para siempre. Es lo que la Biblia nos está diciendo. El poder de esta sangre. Y esta sangre no es carente. Esto es lo que sucedió en la cruz. Por el poder del sacrificio de la cruz, todo el pecado ha sido quitado eternamente, completamente, para siempre. Por eso es que si una persona es verdaderamente salva, ha sido salvada, eso no puede ser cambiado. No estoy hablando ahora de doctrina. Estoy hablando de cuán poderosa esta sangre es. Número 3. ¿Qué sucedió en esta cruz? Al partir su carne en la cruz, al regar su carne en la cruz, Él abrió un camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. Y al derramar su sangre, ha perdonado el pecado de toda la humanidad en la cruz. Vamos a ver en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y podemos ver que aquí en la cruz, Él despojó a todos los principados y a las potestades. Es una descripción acerca de Satanás. Solamente a través de la cruz, Él ha despojado a todos los principados, a las potestades. Más exactamente, en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz, Él los ha vencido y los ha despojado. Y la confirmación de esto es la resurrección. Y si miramos en Hebreos capítulo 2, 14, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y vemos como dice la Escritura, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La resurrección es el evento donde Él triunfa por encima de la muerte. La resurrección significa que Él venció a la muerte y también al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Lo que significa que Él obtuvo la victoria al ir a la cruz y lo confirma a través de esta resurrección. La cruz y la resurrección son hechos históricos, ocurrieron, pero lo que es más importante realmente, lo que sucedió espiritualmente es lo más importante. Jesús en la cruz terminó el problema del Satanás, del pecado y de la separación de Dios, y abrió un camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. Y también Jesús cumplió todas las profecías acerca del Cristo en esta tierra, y a través de la cruz y de la resurrección Él completó y culminó excelentemente la obra del Cristo. Por eso es que decimos que Jesús es el Cristo. Una cosa que quisiera señalar aquí, si decimos que por la cruz y la resurrección Jesús vino a ser el Cristo, esto no está bien, esto no está correcto, porque significa que antes de la cruz y la resurrección Él no era el Cristo. Y no es lo que estoy diciendo. Desde el principio, Él era el Cristo. Solo que Él completó perfectamente la obra del Cristo. Él se nos reveló como el Cristo a través de la cruz y la resurrección. Si decimos que Jesús fue alguien de poder, fue un buen humano, fue un buen correcto humano, y que después de la cruz y la resurrección entonces Él se vuelve el Cristo, esa no es la fe correcta. Esto es erróneo. Porque Él era el Cristo desde el principio. Él vino a esta tierra como el Cristo y completó y cumplió perfectamente todas las profecías acerca del Cristo y cumplió la gran obra del Cristo. Entonces nos reveló completamente que Él es el Cristo. Desde el principio Él era el Cristo y desde el principio Él cumplió esta obra del Cristo. Desde el principio Él era el Cristo y vino a esta tierra para cumplir la obra del Cristo y se nos reveló a nosotros como el Cristo para que todos los que vieran no tuvieran más opción que reconocerlo de esta manera como el Mesías, el Cristo. Pero Satanás nos engaña. No es que Jesús vino a ser el Cristo después de la cruz y la resurrección. No es así. Él fue el Cristo desde siempre. Desde el principio Él era el Cristo. Jesús se encargó perfectamente de la obra del Cristo y cumplió todo lo referente a la obra del Cristo. Y número 4, Él testificó con su vida que Jesús es el Cristo. Él cumplió todas las profecías y llevó a cabo su ministerio. Como resultado, toda su vida testificó, con su vida testificó que Él es el Cristo, que Jesús, Él mismo, es el Cristo. Por eso es que tenemos y podemos terminar con la conclusión objetiva y clara. Entonces Jesús es el Cristo. Verdaderamente oro para que el Señor derrame
su gracia en cada uno de nosotros. Amén.